a esta transmisión. Evangelio según San Lucas, capítulo número 14, versículo 25. Vamos a tomar hasta el versículo 33. Vamos a meditar en la palabra del Señor en esta hora en el nombre de Jesús. Y dice: grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre, y mujer e hijos, hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. 27. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que la vean comenzar empiecen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Versículo 31. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene a él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Versículo 33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Amén. Quiero invitarlos a estar cómodos, hermanos. Las hermanas están aquí por teléfono, también las saludamos en esta hora, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Es una bendición, aquí nos conectamos por todos los medios posibles. Bueno, quiero invitarles a que meditemos hoy sobre principios de administración bíblica. Principios de administración bíblica. O principios bíblicos de administración, queda mejor, ¿cierto? Principios bíblicos de administración. Vamos a meditar sobre esto en esta hora en el nombre del Señor Jesucristo. Una de las cosas interesantes que nos muestra este versículo es que está enmarcado en un contexto de discipulado. Y cuando hablamos de discipulado, estamos hablando de seguir a Cristo. Estamos diciendo que el que sigue al Señor se convierte en su discípulo. El que sigue al Señor es una persona que ha abandonado ciertos planes propios para continuar con los planes de Dios. Y este versículo está enmarcado en eso. Todos estos versículos están marcados en el que debe seguir al Señor. Pero el Señor está mostrando algo y quiero que nos concentremos en esta enseñanza para efectos de esta. Versículo 28, 29, 30 y 31 y 32. Porque está hablando de algo que el discípulo necesita tener en su vida cristiana. Y eso que está hablando es sabiduría. ¿Qué tiene en común la persona que antes de hacer una torre se sienta y calcula? ¿Y qué tiene en común el rey que antes de iniciar una guerra se sienta y piensa los costos de la guerra y piensa si puede ganar o no? Lo que tiene en común es sabiduría. Y cuando nosotros empezamos nuestra vida cristiana, empezamos a hablar de que necesitamos tener en nuestra vida cristiana sabiduría. ¿Y qué es la sabiduría? Es la aplicación correcta del conocimiento. ¿Y qué conocimiento? El conocimiento que nos brinda la palabra de Dios. Gloria a Dios. Y tenemos dos frentes, ¿no? El que es sabio y aquel que es necio. Pero la escritura está interesada, y ahorita lo que leíamos, Proverbios 3, nos invita a eso, a ser sabios, a ser personas entendidas. Y hay un versículo clave que leyó el hermano, dice: no te confíes de tu propia opinión. O sea, hay un versículo puntual en ese Proverbios 3. O sea, no sea sabio en su propia opinión. O sea, en otras palabras, vamos a decirlo muy colombianamente, no crea que yo me las sé todas. Eso está mal. Cuando yo pienso que me las sé todas, empiezo a fracasar. Y necesitamos sabiduría para poder aplicar los principios bíblicos de administración a nuestra vida. Porque todo lo que usted y yo necesitamos, hermano querido, ¿saben dónde está? En la palabra de Dios. Ahí está. Pero entonces decimos que ese hombre que se sienta a planear los costos de la torre, amén, amén, es un hombre sabio.
Y ese rey que se sienta con sus séquito de consejeros a pensar, venga, ¿cuánto vamos a invertir en esta guerra y si podemos hacer frente? Es un hombre sabio. Y podemos decir que cuando usted y yo actuamos con sabiduría, podemos estar en paz. Cuando actuamos con inteligencia, podemos estar en paz. Y tenemos que preguntarnos, ¿qué puede afectar nuestra paz? ¿Qué puede afectar nuestra tranquilidad? ¿Y qué la afecta? Las preocupaciones o la ansiedad. Hermano, y el mayor enemigo de la fe no es el diablo, es la ansiedad. Porque la ansiedad produce duda. Y la duda produce miedo. O sea que cuando usted y yo estamos en un estado de ansiedad, estamos en contra de ¿qué? De la fe. Por eso, en primer lugar, lo primero que tenemos que decir que para administrar lo que Dios nos ha dado, porque ¿qué es administrar? Es entender que yo no soy dueño de nada, sino que yo estoy cuidando algo que Dios me ha dado. Y tengo que entender que para administrar lo que Dios me da, debo ser una persona sabia, entendida. Y cuando yo no actúo con sabiduría, se me empieza a quitar la paz. Y cuando hablamos de ansiedad, es un estado de inquietud mental, es una extrema inseguridad. Y aquí estamos en contra de la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque la mayor seguridad del creyente, de nosotros, debe estar ¿en dónde? En la palabra de Dios. ¿Pero por qué viene esa inseguridad? Porque tenemos ansiedad. ¿Y por qué? Porque no hemos actuado con sabiduría. Amén, amén, gloria a Dios. Hermano, y nos tenemos que decir la verdad. Muchas veces nosotros no podemos dormir pensando en una deuda, pensando en que le debemos al uno, pensando en que le debemos al otro, pensando en que tenemos un compromiso que tal vez no podemos cumplir. ¿Y eso cómo se llama? Ansiedad. Amén. ¿Por qué? Porque nos está restando la paz y la tranquilidad. Y esta ansiedad se manifiesta en dos cosas. Primero, porque es necedad, o sea, ir a prisa. Y la Biblia dice que el que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. O sea que la ansiedad se muestra cuando una persona es necia, cuando una persona quiere todo ¿qué? Rápido, de una, ya. Hermano, y estamos en un mundo donde realmente las cosas vienen muy aceleradas. Usted va al supermercado, se consigue una sopa, la pone una sopa empacada, la pone en el microondas y en 2-3 minutos la tiene lista. La pregunta sería, ¿sabe lo mismo que la sopita trabajaba en casa? Que usted se dedica su tiempo a picar la cebollita, a picar los cositos en cuadritos, la zanahoria, la habichuela, no sabe igual. 2, ¿será que es igual de saludable? No, porque eso es más que todo químico. Entonces, tanto rapidez, tanta prisa, lo que va a hacer es que el ser humano se encuentre en un estado de ¿qué? De enfermedad. O sea que la ansiedad nos lleva ¿a qué? A hacer las cosas ya, y no se puede. Todavía, hermano, hay cosas que se deben tomar el tiempo, que se deben tomar. Amén, amén, amén. Esa necesidad se manifiesta cuando hay aflicción, y esa aflicción es provocada por un tercero. Miren lo que dice Proverbios 11:15, dice, con ansiedad será afligido el que sale por fiador de un extraño, mas el que aborrece las finanzas vivirá seguro. Hermano, cuando usted y yo tenemos una serie de deudas, vamos a estar como ansiosos e inseguros. Y vamos a empezar, le voy a decir, a dudar del poder de Dios. Porque no vamos a ver la bendición del Señor. Amén. ¿Será cómo así? Sí, porque nos llega el dinero, la bendición que Dios nos da, y de una. Entonces yo digo, ¿pero qué hago? ¿Qué estoy haciendo? ¿Y saben qué pasa aquí? Porque hay un estado de ansiedad. ¿Y por qué ese estado de ansiedad? Porque actuamos a prisa. Mano, y las cosas a prisa no funcionan bien. ¿Sí? A veces uno va al centro comercial y ve un televisor. ¡Uy, qué gangazo! ¡Comprémoslo! Pero lo necesito. No, es que está barato. Sí, pero lo necesito. Sí, claro. No lo necesito, pero el televisor es un Smart TV. Pero te endeudas. Entonces mejor ese televisor viejito que usted hace con los canales tac, 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 pero no tiene deudas. Sí, claro. ¿Es mejor o no? Bastante que pueden ir a comprar. Es mejor. O sea, ¿por qué? Porque es que la ansiedad nos hace actuar o como una persona necia o como una persona que va a ser afligido por algo. ¿Sí?
Entonces es importante mirar que para nosotros poder combatir y sanar esa ansiedad, lo primero que tenemos que resolver, ¿sabe qué es? Es la emoción. Porque estamos en ansiedad porque estamos emocionados, o altamente emocionados, o estamos por el suelo de la emoción. ¿Sí? Porque también puede ser. Cuando yo estoy demasiado contento, demasiado alegre, demasiado eufórico, puedo cometer errores. Porque no pienso con claridad. Pero también cuando estoy muy desanimado por el suelo de las emociones, también puedo cometer errores. Por eso tú tienes que estar en un equilibrio. ¿Y sabe qué dice la Escritura? La Escritura dice, y la paz de Dios que sobrepasa, ¿qué? Todo entendimiento, mire esto, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos, ¿en quién? En Cristo Jesús. Amén, amén, gloria a Dios. O sea que nosotros podemos estar sanos de verdad cuando ¿qué? Cuando nuestros pensamientos son dirigidos por Cristo Jesús. Amén. Y no solo en la parte de administrativa, en todas las partes. Por eso este versículo de San Lucas, el Señor está hablando de seguirlo. Pero ¿qué tiene seguirlo con pensar? Que tiene que hacerlo con sabiduría. Porque si no, mi peregrinar en el Evangelio va a ser tortuoso, va a ser durísimo. Voy a decir, pero es que no me alcanza, pero es que no puedo, pero es que no soy capaz. Pero ¿cómo hemos actuado frente a las cosas que tenemos? Y no estamos diciendo no tenga, no, al contrario. Pero tenemos que tener amparados en los principios ¿de dónde? De la palabra de Dios. Ahí es donde el cristiano tiene que empezar a actuar. En la palabra del Señor Jesucristo. Ahora, vamos a mirar algo importante aquí. Porque es importante observar que este capítulo, que este versículo nos está mostrando algo. Y nos está mostrando que el primer principio que hay que tener es el principio de la visión. Y la visión, ¿sabe qué es? En otras palabras, es a dónde quiero llegar. Este personaje de la torre tuvo que tener una visión clara para decir, la torre la voy a hacer de 3, de 4, de 5, de 6 metros. Tenía que tener una visión clara. Él no podía empezar a hacerla y decir, hasta aquí. No, no, no. Él tenía que desde su planeación empezar a decir, ¿cuántos metros va a poner a la torre? Y lo mismo el rey que va a ganar el ejército, la guerra. Él tenía que saber si iba a ganar y si iba a conquistar el otro reino. Y esto es visión. Usted y yo tenemos que saber para dónde vamos. ¿Y qué es la visión? La visión es el conjunto de sueños que se convierten en el motor y la guía para que todas las ideas se realicen. Hermano, esto no es soñar por soñar. ¿Sí? Hay un cuento muy interesante que es el cuento de la lechera. No sé si usted lo ha oído alguna vez. Y dice que la señora iba con la cantina de la leche a vender la leche. Y la señora cuando iba caminando se imaginó, vendo la leche, compro una gallina, con la gallina por unos huevos, y se imaginó una empresa. La señora hasta creó una empresa. Pero fue tan desafortunada que cuando iba llegando a Dios de la leche, se resbaló y se le cayó la leche. Y se regó la leche. Y se perdieron todos los sueños. Bueno, aquí no es soñar por soñar. Aquí es hacer las cosas guiados por la voluntad de Dios. Hermano, si Dios nos guía, vamos a encontrar un buen fin. Amén. Pero entonces, la característica de ese principio de la visión, la primera es que hay metas espirituales, hermano. Cuando la persona tiene visión, tiene metas espirituales, tiene claro qué va a hacer con Dios. Claro qué va a hacer con Dios. Se preocupa por avanzar, se preocupa por crecer, se preocupa por ir en avance, teniendo claro algo, que Dios va de primeras. Amén, amén. Cuando nosotros, hermanos, tenemos claro que Dios va de primeras, el resto viene por añadidura. Por eso, hermano, el principio de la visión es que yo tengo metas espirituales y que Dios está ahí en esas metas. Porque es que nosotros ahí tenemos un problema y le decimos, Señor, yo quiero que usted me califique esto, y así no es. Es decirle, Señor, ¿cómo quieres que escriba mi vida de aquí en adelante? Hermano, no podemos desconocer a Dios de lo que hacemos. No podemos desconocer a Dios de lo que tenemos. Gloria a Dios. Aleluya. Tenemos que tener visión, tenemos que tener una meta espiritual, una meta laboral, una meta económica, una
Hermano, porque es que el tiempo está pasando. ¿Y sabe qué va a pasar si no tenemos metas? Cuando lleguemos a cierta edad donde no podemos trabajar, ¿sabe qué vamos a decir? No tengo nada. Y eso no es lo que Dios quiere. Lo que Dios quiere es lo que dice Eclesiastés, porque es ahí. Eclesiastés 2 es muy claro. Y dice, acuérdate, joven, de tu Creador en los días de ¿qué? De tu juventud. Y dice, el versículo dice algo, una verdad muy importante. Antes que lleguen los días malos y digas, en los cuales no tengo en ellos contentamiento. Amén. Querido hermano, si el Señor Jesús no viene de aquí a 100 años, vamos a exagerar, yo sé que viene, su venida está pronto, vamos a exagerar, que no vengan de aquí a 100 años, tenemos una cosa en común, todos los que estamos aquí, que todos vamos a morir y no nos vamos a llevar nada. Pero lo importante es que mientras yo viva aquí, yo esté bien. Porque ese versículo de Eclesiastés lo que dice es que va a llegar un tiempo, hermano, en que voy a estar viejo, en que no voy a poder trabajar, en que no voy a poder hacer nada. Pero hay una pregunta: ¿qué hice con la juventud? ¿Qué hice con lo que Dios me dio? Amén, ¿Cómo amén. invertí el tiempo? ¿Cómo invertí las finanzas que Dios me dio? ¿Cómo invertí en mi vida familiar, en mi vida emocional? ¿Cómo lo hice? Gloria a Dios. Y aquí es donde yo tengo que tener metas espirituales. Bueno, tengo tantos años, póngale 34 años. Bueno, de aquí a 5, ¿qué quiero hacer con mi vida? ¿Qué quiero hacer? Comprar un apartamento, una casa. ¿Qué quiero hacer? En la parte económica. Pero más importante es en la parte espiritual. ¿Dónde vas a estar? ¿Dónde vamos a estar? Porque, hermano, hay mucho creyente que se la pasa hoy en día dando vueltas espiritualmente. Su vida espiritual es un círculo, y como es un círculo, nunca llega a ningún lado, y es donde empieza la frustración. Y es que yo, ¿por qué estoy en el evangelio? ¿Y por qué nunca crezco? ¿Por qué nunca progreso? Y no es culpa de Dios, no es culpa de los hermanos, es que tu vida espiritual es un círculo, pero tienes que hacerle un par en el camino y empezar a hacerlo en línea recta para que vean las metas. Amén, amén, aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Por eso necesitamos metas. El primer principio es de la visión, donde hay metas claras, donde hay metas definidas, donde yo sé para dónde voy. ¿Sí? Vea, cuando usted y yo éramos niños, generalmente preguntábamos, ¿y de dónde venimos? ¿Cierto? Una pregunta. Pero esa pregunta, al parecer, no es simplemente saber de dónde vengo yo, sino que está implícita también para dónde quiero llegar. O sea, es como implícito decir, si sé de dónde vengo, sé para dónde voy. Y eso es implícito. Eso es verdad. Si yo sé de dónde vengo, sé para dónde voy. Y el cristiano, usted y yo, no podemos estar simplemente andando. Tenemos que saber para dónde vamos. Amén, Y la Biblia amén. lo dice, que el fin de la fe es la salvación de nuestras almas. Eso es claro. Gloria a Dios. El principio de visión tiene que hablar que hay una vida con propósitos, con un proyecto de vida, que se sabe para dónde va. Hermano, ¿para dónde va usted? ¿Para dónde va yo? Económicamente, laboralmente, espiritualmente. ¿Para dónde vamos? ¿Cuáles son las metas que tenemos en todo? ¿Sí? Porque no es simplemente llegó un día más y mañana es otro, no. ¿Qué hice con este día? Porque, hermano, el tiempo que pasa ya no vuelve. Y hay un recurso importante que es el tiempo, que no se ahorra, no se guarda, no se divide. Lo único que se puede hacer, ¿sabe qué es? Aprovecharlo. Y tenemos que ver algo. Es que ni Jesucristo, que es Dios por encima de todas las cosas, tuvo 25 horas al día. Él tuvo las mismas 24. Pero sin embargo es una labor especial, es una labor estupenda. Y ustedes somos resultado de esa labor. Ahora, el principio de la visión tiene que ver con que usted no se conforma con lo que tiene. Pero ese no conformarse no es decir desconocer a Dios, al contrario. No se conforma, pero tiene a Dios o Dios está en el primer lugar. Hermano, es peligroso cuando nosotros como creyentes, como hijos del Señor, sacamos a Dios del primer lugar. Eso es un camino peligroso.
Amén. Y no es aconsejable transitar por un camino donde Dios está de últimas. Usted tenemos que asegurarnos de que Dios vaya de primeras, de que Dios vaya adelante, de que Dios vaya al frente. Amén, amén. Y es necesario, querido hermano, que usted y yo podamos entender que este principio de la visión es una vida que no se conforma, pero que sigue a Cristo. Que ahora miramos que este principio de la visión es algo que avanza, que tiene un punto de llegada, que cada vez que logra algo le da gracias a Dios y Dios es el motor de su vida cristiana. Porque esto es fundamental. Y nosotros miramos, por ejemplo, un hombre llamado Jabes. Y dice la escritura, y Jabes fue más ilustre a sus hermanos, que sus hermanos, el cual su madre llamó Jabes diciendo por cuanto lo di a luz en dolor. Y dice la Biblia, e invocó Jabes al Dios de Israel diciendo, ¿qué fue lo que hizo Jabes lo importante? Que reconoció a Dios antes de empezar algo. Porque a veces tenemos problemas, situaciones, porque a veces tenemos conflictos en la familia, sencillo, porque desconocemos a Dios, y cuando desconocemos a Dios, hermano, empiezan los problemas. Pero hoy la invitación es a que usted y yo podamos reconocer a Dios, volvernos a Dios y hacer la voluntad de Dios. Amén, amén. Cuando hacemos la voluntad de Dios, todo sale bien. Cuando hacemos la voluntad de Dios, Dios nos va guiando. Aleluya. Mano, es que no es hacer el negocio por hacer el negocio. Es hacer el negocio entendiendo de que Dios quiere que yo lo haga. ¿Sí? No es decir, hagamos esto, hagámoslo, que qué bueno. No, venga. Dios está interesado en que yo haga esto. Porque si no estoy interesado, si Dios no está aprobando eso, hermano, le voy a decir algo. Me va a ir mal. Y me va a ir muy mal. Y aquí es importante que nosotros podamos entender que en la sabiduría necesitamos pedir consejo en primer lugar ¿a quién? A Dios. Amén. Hermano, siempre lo he dicho, no puedo cansar de decirlo. El que desprecia el consejo va a tener que recibir consuelo. Pero el que aprovecha el consejo va a recibir recompensas en Dios. Pero el problema es cuando me dicen, no, ahí sí. Hermano, que no, que sí. Y después vienen los problemas. Amén. Y es que por qué esto, y es que por qué lo otro, y es porque esto, y esto, por qué así. ¿Sabe por qué? Porque desprecié el consejo. Porque no busqué el consejo de Dios. Y por eso Proverbios es un libro de sabiduría práctica. Aquí dice Proverbios, en la multitud de consejeros está la sabiduría. Porque es importante que yo busque al consejero, que yo busque, venga, hago esto, hago lo otro. Pero hermano, el primer principio es que yo tengo que tener visión, pero esa visión no está en contra de la voluntad de Dios, al contrario, es una visión que va dirigida por la voluntad de Dios. Y la administración tiene que ver con sus finanzas, tiene que ver con nuestra vida familiar, tiene que ver con nuestra vida emocional, tiene que ver con todo esto, porque somos administradores del Señor y todo lo que tenemos es del Señor. Entonces, ¿dónde está Dios en esta visión tuya? ¿Dónde está Dios en esta visión mía? ¿Dónde está Dios en lo que estamos haciendo? ¿Dónde está Dios ahí? Porque si Dios no está ahí, hermano, tenemos situaciones terribles. Pero si Dios está en la visión que yo tengo, hermano, usted y yo vamos a crecer, vamos a tener bendición. Y es que la Biblia lo dice. Amén. La Biblia dice que la bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza Amén, consigo. Amén. ¿Sí? Vamos a suponer un ejemplo, ya quiero ir terminando. Yo voy a la zapatería y compro esos zapatos. ¿Y los zapatos realmente valen qué? Precio de zapatos, hermano. 30, 40. Cuéntale 40,000 pesos, pero no. Yo me encuentro un letrero que dice zapatos a 5,000 pesos. Digo, uy, qué baratísimo. Una ganga. Y con los zapatos. Y usted me ve después caminando así como torcido. Y, ¿qué le pasó, pastor? No es que los zapatos. ¿Sigue que no es la bendición de Dios? Porque la Biblia dice que la bendición es la que enriquece y no añade tristeza consigo. Amén. Después me toca quitarme los zapatos
ir a un tratamiento ortopédico y es más dinero. Entonces sí se da cuenta que la bendición del Señor es la que enriquece. Cuando Dios me bendice, no me quiere. Cuando Dios me bendice en algo, no es para que a mí me haga daño, sino para que yo pueda buscar a Dios con más interés. Amén, aleluya. Pero cuando la bendición de Dios me hace daño a mí, es porque yo no he actuado con sabiduría. Entonces el cristiano empieza a crecer en todo y se empieza a alejar del Señor. Entonces yo no estoy siendo sabio. Pero cuando yo soy sabio, Dios me empieza a bendecir. Yo empiezo a ¿qué? A acercarme, a buscarlo más, porque así es esto. Pero entonces necesitamos hoy, más que nunca, en este principio de la visión, actuar con 1, sabiduría. 2, tener la visión que sea en la buena voluntad de Dios. Y 3, importante, tener metas. Y 4 y fundamental, tener a Dios de primeras. Si tenemos a Dios de primeras, hermano, el resto viene por añadidura. Bueno, vamos a orar en esta hora. Démosle gracias a Dios por este espacio.